Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie Yell in Love Forever de esta hermosa pareja, Lingor. Ella no podía entender cómo alguien tan gentil como Rancha había crecido bajo el cuidado de una madre como esa. Su tranquilo día libre ahora estaba arruinado, todo porque esa anciana entrometida había entrado a su casa y la había juzgado en el momento en el cual apareció. Lo que más le dolió fue que Rancha no detuvo a su madre. Ella simplemente se sentó allí dejando que su madre hablara. Era difícil creer que Pirracha alguna vez hubiera confiado lo suficiente en esa mujer como para construir un futuro. Ella realmente había amado a esa mujer, y ella solía creer que pasara lo que pasara estaría protegida. Pero se dio cuenta de que estaba completamente sola. Si Rancha La Paz no pudiera proteger su dignidad, la protegería ella misma. «Madre», dijo Pirracha con voz dulce, inclinando la cabeza de manera que la señora odiaba. La mujer mayor estaba segura de que era esa misma belleza y encanto lo que había atrapado a su hija. «¿Nunca has malcriado a tu marido antes? ¿Eso es normal en un matrimonio? Rancha, ¿por qué dejas que esta chica te trate así?» La idea de que su hija actuara como una sirvienta de una rica heredera la ponía furiosa. La madre odiaba a las familias ricas por esta razón. Siempre menospreciaba a las personas como su hija. «Rancha, me escucha más de lo que crees, madre», dijo Pirracha al ver la sorpresa en los ojos de esa señora. Se acercó aún más a su esposa y lentamente pasó sus dedos por el hombro, un toque ligero que hizo que la mujer mayor se tensara. Conocían bien sus cuerpos, pero desde que decidieron separarse hace 2 meses, Pirracha rara vez estaba tan cerca, excepto cuando su suegra estaba mirando. Por eso cada toque hacía que Rancha se pusiera rígida y nerviosa. «Todo lo que le digo a Rancha lo hace», añadió Pirracha. Quería provocar a la anciana y lo lograba. El solo hecho de escuchar que su amada hija recibía órdenes de su esposa hizo que la señora casi perdiera el control. «A Rancha le encanta saber lo que hizo su esposa», finalizó Pirracha con una sonrisa de satisfacción. Cuando Pirracha terminó de hablar, se cubrió la boca y fingió reír. Su suegra estaba tan enojada que ni siquiera podía pensar en qué decir. Simplemente se quedó allí parada, rechinando los dientes, y esa vista hizo que Pirracha se sintiera muy emocionada. Rancha permaneció sentada en silencio. No dijo ni una sola palabra. Era evidente que no tenía energía para detener la pelea, pero al menos no avergonzó a su esposa delante de su madre. «Madre, ¿vas a calentar la comida? Hazlo por favor, bajo enseguida», dijo Rancha antes de que la discusión fuera peor. La joven abogada se levantó rápidamente y arrastró consigo a su difícil esposa. Pirracha no se resistió, pero cuando pasó junto a la señora, cuyo viejo rostro estaba rojo de furia, le dedicó una pequeña sonrisa burlona. «Cámbiate de ropa y baja a comer», dijo Rancha suavemente, una vez que llegaron al dormitorio. Solía ser su habitación, pero ahora era solo la de Pirracha. Tan pronto como la puerta se cerró, la mujer mayor dejó escapar un suspiro lento y trató de mantener su voz. «¿De verdad quieres que me sienta cómoda comiendo contigo?» Como si eso fuera a salir bien. Incluso su forma de hablar había cambiado. Su pequeña Nin solía ser dulce y gentil, pero desde que pidió el divorcio todo cambió. Ya no había yo o ni yo y Pirracha, solo yo y tú. Palabras frías. «¿No tienes hambre?», preguntó Rancha en voz baja. «No interfieras», espetó Pirracha. «Y para tu información, esta casa no es solo tuya. Si vas a evitar a alguien aquí, dímelo primero. Estoy harta de que esa mujer entre y me insulte en mi propia casa. Ha pasado varias veces, Nin. Tu madre puede insultarme, pero yo no puedo responderle». Su voz temblaba de ira y dolor, pero la mantuvo baja para que nadie de afuera pudiera oírla. «¿Soy la única a la cual permites que la gente insulte en esta casa?» La decepción en sus ojos atravesó el corazón de Rancha. «Lo siento», susurró. «Es difícil corregirla». Ella quería que Pirracha dejara de discutir. Parecía más fácil que intentar cambiar el comportamiento de una mujer mayor. Pero esto solo hizo que Pirracha se enojara más, porque sentía que Rancha siempre quería que ella fuera la que cediera. «Así que ahora estás aquí para corregirme a mí en lugar de ella. ¿No estás cansada de pelear con mi madre cada vez que la ves?» «Claro que estoy cansada de ti, estoy cansada de tu madre, estoy cansada de todo». Solo alguien tan fuerte como ella podía enfrentarse a alguien como esa señora. «Tu madre se comporta así porque nunca la detienes. Es grosera, es inapropiada, cosa que la gente normal nunca haría. La dejaste continuar, así que escúchame, si tú no la enseñas, yo lo haré». «Toda esta lucha está arruinando nuestra salud mental», susurró Rancha. «Ya no puedo vivir así». Por eso Rancha nunca se atrevió a ir en contra de su madre. Ella siempre cedía ante lo que la otra persona quería. Todo lo que podía tolerar, lo toleraba. Todo lo que podía tragar, lo tragaba. Ella era todo lo opuesto a Pirracha. Esa vieja es como un perro rabioso, siempre buscando a alguien a quien morder. Con una madre así, ¿cómo puedes esperar vivir una vida tranquila?
Nin, por favor. Normalmente Rancha la llamaba Non Nin, pero cuando solo usaba su nombre, significaba que estaba enojada, su hermoso rostro estaba sonrojado, sus manos fuertemente apretadas. Estaba tratando de contener la tormenta interior. ¿Estás enojada ahora porque tu madre fue insultada? Pero cuando yo era la que estaba siendo insultada, ¿alguna vez te enojaste tanto por mí? Mientras hablaba, las lágrimas que nunca quiso derramar finalmente se derramaron. En el momento en el cual Rancha vio aquellas gotas transparentes, su ira se disolvió en conmoción y luego en culpa. Eres buena en todo, Rancha. Todos te admiran y respetan tu trabajo. Eres capaz y exitosa, perfecta en todos los sentidos. Pero sabes algo, como esposa, como mi compañera, es la peor. Lamento mucho haberme casado contigo. Si pudiera volver el tiempo atrás, nunca te habría elegido. Rancha se congeló, sus ojos ardían. Sentía el dolor y la decepción que irradiaba Pirracha. Eso la hacía querer llorar. ¿Cómo habían llegado tan lejos las cosas entre ellas? La mujer que una vez le profesó un amor infinito ahora decía que confiar en su vida había sido un terrible error. ¿De verdad era tan mala? No soy la única que anhela el divorcio. Rancha quiso defenderse. Porque nunca quiso el divorcio, como pensaba Pirracha. La petición de separarse no había surgido de un deseo verdadero, pero no se atrevió a decir nada. Guardó silencio mientras más palabras la apuñalaban en el corazón. Yo también quiero el divorcio, dijo Pirracha. Está bien. Pero si nos divorciamos, tu madre será la persona más feliz de este mundo, y de verdad, no quiero darle esa satisfacción, porque eso significaría que perdería contra esa anciana. Así que hasta que concrete el divorcio, por ahora sea una buena esposa, ¿de acuerdo? Pirracha se secó las lágrimas y se acercó, a solo unos centímetros de distancia de ellas. Puedes fingir que todavía nos amamos. Al menos mientras mi familia te pida que te quedes, finge un poco, ¿quieres? La joven esbozó una sonrisa cruel y cortante. Una sonrisa que Rancha La Paz siempre había odiado. Déjame hacer que tu madre se sienta a punto de estallar de dolor, aunque sea por un poco de tiempo. Será suficiente. ¿Te dejó nuestra hija? ¿Por qué no entró? Pompak vio a su esposa caminando hacia él con cara de pocos amigos. Dejó el libro y preguntó. Normalmente siempre que Rancha La Paz lo visitaba, ella entraba a saludarlo, pero hoy al parecer ni siquiera pagó el coche. ¿Qué otra cosa podría ser? Probablemente regresó corriendo para mimar a su esposa. Por esa respuesta y su tono no fue difícil entender lo que había sucedido. Debió de haber peleado con su nuera otra vez. En ese caso no era ningún misterio porque su hija no salía del auto. Te he dicho muchas veces que no te pelees con ella. Si sigues así y un día nuestra hija no aguanta, no digas que no te lo he advertido. No habla mucho, pero el día que deje de importarle, más te vale tener cuidado. Hablando como un observador neutral, sin tomar partido jamás, Pompak podía ver claramente hasta qué punto su hija intentaba proteger los sentimientos de los demás, pero intentar complacer a todos pareció solo dañar su matrimonio. Aún así estaba contenta de que la pareja hubiera logrado permanecer junta hasta ahora. No conocía todos los detalles de su vida familiar, pero siempre se sentía aliviado al ver a Pirracha y a Rancha juntas. Cada vez que las veía podía sentir lo dulces y cercanas que aún parecían. Como padre, lo único que deseaba era ver a su hija feliz, relajada, con los ojos brillantes y sonriendo. Sus mayores sonrisas siempre surgían cuando estaba con Pirracha. Si alguna vez se separaban, Pompak temía que toda felicidad desapareciera para siempre. Dijiste que no habla mucho. ¿Qué quieres decir? Me regañó todo el camino hasta aquí y Rancha se ha vuelto muy grosera desde que se casó con esa chica. Por eso no quería que se casara con ella. Solo pensarlo enfureció al joven. Antes su buena hija jamás le habría contestado, pero ahora lo que decía Rancha era hiriente. Le decía que no causara problemas ni fuera grosera con Pirracha. Incluso dijo que Nin actuaba así, porque su madre fue quien iniciaba todo. Luego le advirtió que no fuera a casa a menos que fuera realmente urgente. Mira eso, nunca se lo había prohibido a su madre, pero ahora lo repetía como si no quisiera que la visitara. Si eso no era estar perdidamente enamorada, ¿qué era? La madre se preguntaba de verdad qué había hecho esa chica para que Rancha se comportara de forma tan diferente y tan desagradable con ella. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers de esta serie. Espero que les guste y puedan seguir acompañándome en estos spoilers. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye bye.